Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta transmisión del ciclo de conferencias Diálogos para una cultura de paz en las escuelas. Valores que nos unen, respeto que nos fortalece. Soy Berta Galván y es un gusto encontrarnos nuevamente. El día de hoy abordaremos la línea temática Conocimiento, Ejercicio y Respeto a los Derechos Humanos, con la cual buscaremos transformar algunas prácticas de disciplina escolar para transitar de un enfoque punitivo a uno formativo en el cual se promueva la participación de niñas, niños y adolescentes y tenga una perspectiva democrática y de cultura de paz. Para este propósito, contaremos con la participación de Concepción Chávez Romo, quien nos presentará el tema Recomendaciones para transformar la disciplina escolar, perspectivas desde la nueva escuela mexicana. Pero antes de saludarla, vamos a conocer un poco más acerca de su importante trayectoria. Concepción Chávez Romo, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013 es profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Imparte clases en la licenciatura en Pedagogía, así como en las maestrías en Desarrollo Educativo y Gestión para la Convivencia en la Escuela. Ha asesorado tesis vinculadas con la línea de generación y aplicación de conocimiento, construcción de ciudadanía, derechos humanos y diversidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2017. Socia activa de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, siendo presidenta de la red en el periodo 2021-2023. Es autora de libros de texto y guías didácticas sobre cultura de la legalidad, formación cívica y ética, educación para la no discriminación. Doctora Concepción, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Pero antes de escucharla, quiero recordarle a nuestra amable audiencia que posterior a la presentación contaremos con una sección de preguntas y respuestas, por lo cual les invitamos a dejar todas sus dudas en la sección de comentarios. Adelante, doctora Concepción, la escuchamos. Agradezco la invitación a este ciclo de conferencias. Vamos a empezar. En primer lugar, les quiero presentar cómo va a estar organizada esta conversación con ustedes. Es una primera parte y posteriormente vamos a tener la oportunidad de dialogar de manera mucho más directa. Esta intervención la he organizado con 4 temas o 4 grandes bloques temáticos. Una que tiene que ver con la definición de disciplina escolar. Sonará irrelevante, pero me parece que es muy importante establecer un código común para saber de qué estamos hablando, y con mayor razón en la época actual en la que de alguna manera no estamos pensando ya en métodos tradicionales, sino, como se dice en el segundo bloque temático, desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Hemos transitado de enfoques más restrictivos, restringidos, a enfoques formativos. Entonces tenemos que ver qué implica la disciplina escolar y su vinculación con la convivencia, como también aparece en el tercer bloque temático. Y finalmente, un cuarto elemento que me parece necesario que compartirles, el análisis de reglamentos de aula y escolares. Esto es a partir de un estudio en el que colaboré y que fue publicado en el 2015. Ya les comentaré más a detalle cuando lleguemos a este punto, pero tiene una cierta relevancia, reitero, cuando hablamos de la disciplina escolar y por lo tanto del sentido de las normas en nuestra vida. Pues comenzamos con este primer momento que para mí también es fundamental, y las invitaría a pensar qué significado tiene para ustedes la disciplina escolar. Para ustedes, docentes de educación básica, yo sé que algunos están en educación preescolar, en primaria, en secundaria, y las implicaciones de la disciplina escolar es distinta según pues las etapas de desarrollo, según el contexto social, cultural en el que están, las edades de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Entonces, bueno, quiero reiterar la pregunta: ¿qué significado tiene para ustedes la disciplina escolar? En segundo momento, también, ¿con qué aspectos de la vida en las escuelas la relacionan? ¿Sí? ¿Con qué dimensiones de la convivencia relacionan ustedes esta idea de disciplina escolar tan relevante en la formación de sujetos autónomos?
Y la tercera pregunta, ¿por qué estamos hablando de disciplina en el marco de los diálogos para una cultura de paz en las escuelas, ¿no? ¿Por qué? Esta pregunta para mí es fundamental, pues porque ustedes vienen, bueno, a participar en estos eventos, pero con un conjunto de experiencias, de saberes docentes, porque ustedes están frente a una realidad educativa que son los mejores conocedores de ella, y porque además han tenido distintos espacios de capacitación, de formación continua. Entonces, bueno, por eso la importancia de estas tres preguntas, y ahora procederé a la exposición de algunas ideas vinculadas con el primer punto, que decíamos cómo avanzar en la definición de la disciplina escolar. En primer momento yo destaco tres puntos de con qué se relaciona disciplina escolar. Por un lado, con el establecimiento de ciertos criterios o acuerdos en un grupo para asegurar un orden mínimo. Y destaco esto de orden mínimo porque son criterios básicos para el desarrollo de diversas actividades escolares. También se relaciona con la apropiación y seguimiento de ciertas pautas de comportamiento para lograr, y destaco lo siguiente, el objetivo fundamental de la comunidad educativa. ¿Cuál es? Pues el ejercicio y goce del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. En tercer lugar, disciplina escolar se relaciona con normas útiles, significativas, valiosas, como ustedes les quieran llamar, pero son útiles, relevantes, para gestionar la convivencia, teniendo como principio básico el respeto a la dignidad humana de todas las personas. Hablamos de una comunidad educativa formada por distintas personas, con distintas funciones, distintos roles. Hablamos de no solamente el director, el personal administrativo, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las familias, sino también del personal encargado, responsable de mantener limpia la escuela, de vigilarla, de cuidarla. Todos ellos conformamos o se conforman la comunidad educativa. Entonces, reitero, son normas valiosas para gestionar la convivencia, teniendo como principio básico el respeto a la dignidad humana de todas las personas. Y bueno, estos elementos de la disciplina escolar es importante destacarlos porque cuando hablamos de convivencia necesitamos tener en cuenta que no todo en la vida es armonía, ustedes lo saben mejor que nadie. El encuentro con otras personas, con otros seres humanos, nos coloca frente al reto de reconocer que hay distintos intereses, distintas creencias, expectativas y modos de entender la vida, y con todo eso tenemos que interactuar, convivir, y tenemos que compartir entonces un espacio, y ni modo, en ese espacio se generan tensiones, hay choque de intereses, hay divergencias, y entonces pues reiteramos de alguna manera lo que decíamos al inicio de este primer elemento, de que se relaciona disciplina escolar con establecer un orden mínimo, ¿sí? Acordar criterios mínimos para estar juntos, y en ese estar juntos respetar los derechos de los demás, por supuesto que también los propios, pero colocamos en relevancia la colectividad también, porque tenemos que ceder en algunos intereses personales, limitar de alguna manera nuestra propia libertad para que cobre relevancia y también vivan y gocen sus derechos las demás personas. Bueno, eso es en términos de este primer punto de la definición y de convivencia escolar. En un segundo punto, que este es otro bloque de asuntos, ustedes no vamos a entrar a definir qué son los derechos humanos, eso de alguna manera lo tienen muy asimilado, apropiado, trabajado ustedes, pero sí quisiera destacar algunos elementos que son importantes, que están presentes en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se ratifican y se precisan de alguna manera en la legislación educativa, y también destacarlos porque
a partir de la reforma del 15 de mayo del 2019, pues hay elementos que le dan una nueva relevancia al tema de los derechos humanos, a la dignidad humana, en el contexto de, pues, de la nueva escuela mexicana, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay ejes, hay elementos articuladores importantes en el plan de estudios, en toda la propuesta curricular. Entonces, bueno, ese es como un preámbulo que quise hacer para hablar de qué implica ver la disciplina escolar desde la perspectiva de los derechos humanos. Y en un primer momento, espero que tengan ustedes la oportunidad de ver el esquema justo. Es un círculo en donde yo lo he dividido en 3 apartados. En el primero hace referencia, hay una frase que tiene que ver con la promoción del respeto y defensa de la dignidad humana. De todos, hemos destacado esto desde el inicio, en la comunidad educativa de todas las personas. También el reconocimiento de los integrantes de la comunidad educativa como sujetos de derecho. Todos somos titulares y tenemos la necesidad, las condiciones, las posibilidades de gozar y ejercer derechos. Y el tercer punto, que es en el que me quiero detener un poco más, dado el sentido de que le estamos dando a la disciplina escolar, es el que está relacionado con el reconocimiento de la autoridad, analizar cómo ejercemos la autoridad docente, ¿sí? Y el poder, reconocer también ese poder que de alguna manera tenemos. Es vital desde una perspectiva de los derechos humanos, pero también es vital porque resulta que para hacer efectivo el goce y ejercicio del derecho a la educación, como parte del Estado mexicano, existen escuelas y ustedes, los docentes, toda la comunidad educativa que tiene un rol asignado como servidor público, como servidores públicos, pues tienen una gran responsabilidad, son los encargados de generar procesos formativos, tanto en el salón de clases como en los distintos espacios escolares, como adultos encargados, tienen un encargo público y por lo tanto es fundamental analizar cómo se ejerce la autoridad y el poder en este espacio, en estas instituciones educativas donde ustedes laboran. Y entonces, como hay 2 aspectos claves desde mi perspectiva que quiero destacar cuando hablamos de la disciplina vista, reitero, desde los derechos humanos, el papel de los docentes en la construcción y organización, ¿sí? Y apropiación, de las normas. Ese es un elemento importante de ustedes como docentes, como agentes educativos, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, este papel, este rol que ustedes juegan en la construcción y apropiación de las normas y, por otro lado, el ejercicio de la autoridad docente para la formación de sujetos autónomos. Es vital desarrollar el juicio y la acción ética en niños, niñas, en los jóvenes, y ahí tienen ustedes una encomienda vital. Y en ese sentido, para hacer un pequeño alto, ¿no?, yo les pediría que piensen en estas preguntas que aparecen en esta diapositiva y que las coloqué en primer lugar en un recuadro con fondo amarillo, color crema, no sé cómo lo van a ver ustedes. ¿Qué significa tener autoridad? Pensemos un momento en esa interrogante. ¿Qué significa tener autoridad? Ustedes, como agentes educativos, según el rol que están desempeñando, ¿cómo creen ustedes que puede mantener el docente su autoridad sin caer en el autoritarismo? Y finalmente,
si existe una manera más apropiada de ejercer la autoridad docente y cuál consideran ustedes que es la más apropiada. Bueno, entonces esas son otras preguntas que dejo para la segunda parte de este programa, en donde nos encontraremos, y me gustaría poder escuchar reflexiones, comentarios, dudas en torno a este segundo bloque de preguntas. Y bueno, volvamos a nuestro esquemita, pero ahora ya solo destacando el tercer componente que está vinculado con el tema de la autoridad y el ejercicio del poder. Esto es importante desde la perspectiva de los derechos humanos. En un primer momento diríamos que justo un trabajo educativo congruente con este enfoque exige el reconocimiento de, vamos a identificar asimetrías en el ejercicio del poder en las escuelas. ¿Sí? Hay que reconocer que hay asimetrías. En un primer lugar, sin todavía decir que son positivas o negativas, simplemente describiendo una realidad. Son de distintas edades. Hay menores de edad y hay adultos. Unos llegan a ejercer su derecho a la educación y otros están ahí para atenderlos, para generar procesos formativos, ¿sí?, para desarrollarse de manera integral. Entonces, sí, en ese sentido hay asimetrías, pero cuando hablamos de asimetrías de poder, también habría que ver estas asimetrías, si afectan la convivencia, si están siendo antidemocráticas, ¿sí? Y por lo tanto hay que reconocer, este es un siguiente punto, si hay prácticas que se han denominado adultocéntricas, ¿no? Prácticas que están centradas en el adulto, prácticas que de alguna manera contribuyen a la toma de decisiones de manera unilateral, que no se consideran a los demás involucrados porque son menores de edad, ¿sí? Pero también, volviendo al tema de las asimetrías del poder, es reconocer que uno, como sujeto, como agente educativo, tiene poder y que el poder de alguna manera se puede poner al servicio de a quienes estamos brindando la educación, el derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son elementos claves que vale la pena tener en cuenta en este planteamiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Y justo lo que yo les quiero compartir es, bueno, hay distintas maneras de clasificar, de nombrar una autoridad más consistente, congruente con la perspectiva de los derechos humanos. Hablamos de una autoridad democrática, pensando en que rompe con métodos tradicionales, en que ya no estamos en la lógica de que, como en épocas hace varias décadas, se hablaba de la letra con sangre entra, ¿no? Eso de alguna manera ya no lo compartimos. Hay un discurso que circula y que tiene que ver con el bienestar común y que tiene que ver con el reconocimiento de la población infantil y de los adolescentes como sujetos que pueden participar y tomar decisiones, ¿no? A veces, pensando un poco en la Convención sobre los Derechos de los Niños, generalmente se dice que ahí podemos encontrar derechos de protección, de cuidado, ¿no? Son menores de edad. Hay derechos de provisión, hay que proveerlos, ¿no? Desde el alimento, cuidados para la salud, en fin, y que también hay derechos de participación. Y a veces nos cuesta a los adultos en los distintos espacios de convivencia, nos cuesta bastante trabajo soltar, ¿verdad? Soltar la toma de decisiones, permitir que ellos se organicen, en fin. Entonces, estos derechos de participación, vistos, si la autoridad se ejerce de una manera democrática, bueno, pues genera espacios para que la población infantil,
¿no? Los adolescentes se organicen, aprendan a tomar decisiones, se involucren en distintas actividades y bueno, pues también, dicho sea de paso, ustedes saben que todo el planteamiento que está vinculado con estrategias como el desarrollo de proyectos comunitarios, de proyectos escolares, el aprendizaje servicios, son estrategias vinculadas con promover la participación, con promover ciertos valores, ciertas normas, ciertas pautas de comportamiento. Pero bueno, entonces hasta ahí quiero dejar esta parte y sí volver con el tema de qué rasgos caracterizan a una autoridad democrática. Entonces, esta autoridad democrática entiende su función como acompañamiento para hacer crecer al otro, ¿no? Eso es relevante. Y ustedes se pueden ver, muchos, la mayoría, en esa lógica, ¿no? Cuando están desarrollando el trabajo con los estudiantes en la vida cotidiana, en la relación con ellos. Esta autoridad vinculada con rasgos democráticos está centrada en promover prácticas de reflexión, de diálogo, establecimiento de consenso, pero también respeto de los disensos que se vayan generando cuando los estudiantes, cuando los alumnos toman la palabra. Una autoridad con estas características promueve la participación, esto ya lo he reiterado, de los alumnos en la toma de decisiones y en la construcción de las normas escolares. Esto es vital en la medida en que se involucre a los estudiantes en la elaboración de las normas, pues mayor compromiso se tendrá en el grupo porque ellos mismos fueron partícipes, ¿no? Se sintieron tomados en cuenta, ellos mismos han contribuido a la elaboración de esas reglas. Bueno, pues ahí están esos elementos que caracterizan a una autoridad que aspira a ser democrática. Y bueno, estoy destacando también cuando hablamos de este punto de la relación entre disciplina y convivencia. ¿Por qué nos interesa la disciplina? Pues porque si hablamos de convivencia, ahora lo voy a plantear de esta manera, hay una dimensión normativa de la convivencia, ¿no? Hay valores que se necesitan plasmar para lograr tener un documento, acuerdos precisos, pero también porque si ustedes seguramente recuerdan y tienen presente este documento ya de alguna manera viejo de la UNESCO, de los 4 pilares de la educación, hablamos de aprender a conocer, hablamos de aprender a hacer con H. Y a veces se nos dificulta pensar en otros que tendrían que estar al mismo nivel de los 2 primeros que he señalado. Aprender a ser con ese, ser persona, ¿no? Que tiene que ver con esta dimensión sociomoral, existencial de la persona, con la construcción de la identidad propia, pero también reconocerme como un sujeto colectivo, perteneciente a una comunidad. Entonces, aprender a ser. Y el otro aprendizaje vinculado con el reto de vivir juntos. Y sobre pues no voy a profundizar porque todo lo que hemos estado diciendo de disciplina y convivencia está vinculado con esto, que no se aprende necesariamente, esto no se aprende en una asignatura, ¿no? No se aprende en una asignatura, va más allá, lo quiero destacar así tal cual, de los aprendizajes cívicos y éticos esperados en una asignatura, ¿sí? O va más allá del tratamiento de temas transversales del currículum prescrito. Son importantes. Decir esto no significa que los esté menospreciando, son importantes, pero aprender a ser y a vivir juntos pertenece a un ámbito de saberes prácticos. Estos se aprenden con la vivencia, con el ejercicio, con la experimentación, y a veces ocurre que se aprende sin que medie una intencionalidad pedagógica propiamente dicha. Por eso la relevancia de la figura de autoridad, el reconocimiento de los agentes educativos en la comunidad educativa,
porque finalmente mucho de lo que hacemos es más, manda un mensaje mucho más potente a los estudiantes que lo que podemos decir en una clase, ¿verdad? Entonces, sí es necesario la formalización de los conocimientos, la asignatura es importante. Mi perspectiva es que en la escuela secundaria es mucho más relevante por el nivel de desarrollo cognitivo, moral que tienen los estudiantes, pero aún así, aunque haya un espacio curricular para la formalización de saberes, lo que ocurre en la vida cotidiana tiene un alto valor formativo, pesa mucho y reitero, porque vía la experimentación y la vivencia, niños, niñas y adolescentes aprenden modos de ser y estilos de convivencia que influyen en su desarrollo sociomoral, en su desarrollo afectivo y en la construcción de sus identidades. Eso es muy importante, y voy a volver a algunas ideas que hace rato estaba señalando en cuanto a el papel de los agentes educativos. Cuando hablamos de esta relación entre disciplina y convivencia, pues implica reconocer el papel docente en los procesos de resolución y mediación de conflictos, ¿sí? El papel. Y ahí fíjense cómo vuelve a aparecer cuando yo me ubico como un adulto con ciertas funciones específicas porque estoy especializado, ¿no? Por algo se formaron, por algo estudiaron, adquirieron un título y ahora se encuentran trabajando en una escuela, pues hay un reconocimiento de esa autoridad, ¿no? Una autoridad educativa especializada y un papel importante para apoyar en los procesos de resolución o los de afrontamiento y mediación de conflictos. Y entonces ahí nuevamente aparece cómo ejerzo el poder, para qué lo uso, ¿no? Y que es necesario también revisar el estilo docente. ¿Qué estilo docente tengo? Y por eso cobra relevancia las preguntas que les había planteado hace unos momentos. También reconocerse en la función como facilitadores en el desarrollo de la autonomía moral de la población infantil y juvenil. Estoy tratando como de recapitular algunas cosas. Y luego también las contribuciones de ustedes, docentes, facilitadores, instructores, comunitarios, diría yo, pensando en otras modalidades educativas, esas contribuciones para el desarrollo socioafectivo a partir del vínculo pedagógico que construyen con su grupo de escolares. Bueno, nos encontramos ya en este último punto que yo les decía es el cuarto, que está vinculado con el análisis de reglamentos de aula y escolares. Esto, como última parte de mi intervención, me parece muy importante, aunque fue un estudio que se publicó en el 2015, porque nos puede dar cuenta de algunas cosas que aparecen y que aparecen como relevantes en las normas que constituyen los reglamentos, o que seguramente a algunas escuelas les llaman acuerdos para la convivencia. Finalmente hay un conjunto de normas en estos documentos que nos pueden decir, al analizarlos, cuáles son las cosas significativas, ¿no?, que intentan proteger los autores de estos reglamentos escolares, estos acuerdos de la convivencia, qué valores subyacen en el establecimiento de esa norma. Entonces, bueno, pues este estudio, nada más les diré de paso que son reglamentos que se recogieron en 3 estados de la República, en el Estado de México, en Chiapas y Sonora. Reglamentos escolares fueron 269 y de aula 684. Esto nada más para darles un panorama general de que fueron varios, no es un estudio representativo, pero que es fundamental lo que hicimos en un primer momento como
investigadoras, al revisar, empezamos a revisar, hicimos un análisis de los contenidos y para saber de qué hablan los reglamentos, tratamos de ver las distintas normas y algunas estaban vinculadas con el aprendizaje, son asuntos que tienen que ver con el aprendizaje, con asuntos vinculados con la infraestructura, con el sostenimiento de la escuela, asuntos vinculados con la salud, otros vinculados con el mantenimiento del orden y la disciplina, ¿no? Finalmente es un elemento clave, ¿no?, de las normas de la convivencia, como lo hemos dicho. También otros que tienen que ver ya propiamente con asuntos vinculados con la convivencia. Y bueno, ustedes, si tienen la oportunidad, aparece como parte de las fuentes de información o referencias de los documentos que he empleado para organizar esta exposición, pues al final aparecen las referencias. Nada más les cuento a detalle esto, no les cuento a detalle, perdón, para que ustedes, si tienen la oportunidad, pues después lo consulten. Lo que quiero destacar de este análisis es que son diversos los asuntos que se tratan en los reglamentos. Sin embargo, cuando nos hicimos una pregunta, ¿cuáles son las categorías descriptivas más frecuentes en los reglamentos? Estos reglamentos son de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Nos encontramos con que si hay aproximadamente 7 elementos de los cuales hablan los reglamentos, en este caso hay 5 aspectos de los que más se habla. Y uno que se coloca en relevancia tiene que ver con el orden y la disciplina. Luego viene, en segundo lugar, convivencia. En tercer lugar, asuntos vinculados con el aprendizaje, ¿sí? Pero lo que destaco en este momento es la mayoría de las normas, bueno, no la mayoría, bastantes hablan de orden y disciplina, de convivencia y de aprendizaje. En ese orden que ustedes lo podrán visualizar en la diapositiva que estoy presentando. Y frente a la pregunta, ¿a qué dan mayor peso las escuelas por nivel educativo? Fíjense que esto nos pareció muy importante. La primera fila, digamos, de elementos corresponden a preescolar, la segunda corresponde a primaria y la tercera fila a secundaria. Aquí sí me gustaría que pongan especial atención porque destacamos aquellas, nada más como ejemplo, aquellas 6 normas que tienen, o aspectos, perdón, que tienen más normas, ¿no?, o que aparecen más en los reglamentos. Y vean ustedes cómo en el preescolar aparece la presentación, asuntos vinculados con la presentación, con el arreglo personal, ¿sí?, aparece en primer lugar. En este punto de a qué le dan mayor peso las escuelas por nivel educativo, encontramos en preescolar estos asuntos que tienen que ver con presentación, aparece en el mismo nivel en primaria, pero yo nada más quiero destacar como ejemplo cómo ustedes ven que el asunto que está vinculado con presentación y arreglo personal, que está en la 5ª barra, en el caso de preescolar, se coloca en primer lugar en secundaria. Entonces, yo lo que les diría para que ustedes vean con detalle esta lámina, véanla con detalle, vean cuáles son los grandes asuntos según el nivel educativo y que podamos pensar o comentar en la segunda parte del programa a qué creen que se debe, qué estará pasando. Ustedes que conocen más su espacio, su nivel educativo, ¿por qué? Hacer algunas inferencias de por qué algunas normas que aparecen en 5º lugar, por ejemplo, en preescolar, aparecen ya cuando llegamos al nivel de secundaria en un primer lugar, ¿no? Es solamente para ilustrar y que sea motivo de reflexión que presento esta diapositiva. Otro asunto que llama la atención cuando nos preguntamos, bueno, vamos a ver a quién se dirigen las reglas, estas normas. Fíjense cómo este
esta gráfica de pastel nos es muy útil. El mayor porcentaje de las reglas son para los estudiantes. O sea, el destinatario es el estudiante. Un reglamento escolar, un reglamento de aula, no solamente hay estudiantes, ¿verdad? También hay docentes. Ojo, esto no significa que haya una ausencia de normas para los docentes. No, hay muchas regulaciones, incluso hay quienes dicen que demasiadas, ¿verdad? Pero estamos hablando concretamente de la convivencia en el salón de clases, en la escuela, y los sujetos o los principales destinatarios de la norma son estudiantes y son las familias, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí podríamos decir si no esto está denotando alguna unilateralidad en la elaboración de la norma, ¿sí? En fin, eso también es otro elemento que quiero señalar, dada la función que tenemos, ¿no?, como agentes educativos. Al menos yo también me asumo, trabajo en la Universidad Pedagógica y aunque no son adolescentes, bueno, pues son futuros licenciados en pedagogía y pues también necesitamos establecer ciertas reglas para convivir en el salón de clases, apostarle a cierta disciplina, y me hace pensar también en quién establece las normas en un salón de clases en la universidad, ¿no? Y bueno, pues aquí con esto estamos de alguna manera terminando. Yo aquí les dejo algunas referencias, algunas fuentes de información para que ustedes puedan seguir profundizando en el tema. Están las ligas a los PDFs y pues hasta aquí dejaría mi intervención en esta primera parte y nos vemos pronto para poder dialogar, para poder conversar y profundizar en algunas ideas que he planteado en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Concepción, por tan importante conferencia, de la cual podemos recuperar que la disciplina puede ser una forma de hacer crecer al otro siempre y cuando la persona que funge con el papel de autoridad reconozca a las y los alumnos como sujetos de derecho y respete su dignidad. Ahora daremos paso a nuestra dinámica de preguntas y respuestas, para lo cual doy nuevamente la bienvenida a la doctora Concepción. Doctora, buena tarde, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Si les parece, vamos a iniciar con la primera pregunta por parte de nuestra audiencia y dice así: el maestro Adalberto Jiménez, ¿qué cosas nos recomendaría para establecer disciplina en niveles como secundaria cuando los adolescentes tienden a retar a la autoridad? Pues muy interesante. Yo debo de advertirles que no, en muchas ocasiones no es que yo tenga una respuesta precisa, pero bueno, sus preguntas me ayudan a reflexionar, ¿no? Y yo creo que esta pregunta que usted hace, profesor, está muy vinculada con algunos de los elementos que señalábamos y que tienen que ver con la edad. Efectivamente, no es lo mismo pensar en algunas estrategias de disciplina en niños de edad preescolar, ¿no?, que en la adolescencia, donde efectivamente, pues quién no fue adolescente, ¿verdad? Todos los que ya somos adultos pasamos por esa etapa y dadas las características de la adolescencia, pues hay un proceso en el que uno busca, sí, retar a la autoridad, ¿no? Retar a la autoridad, cuestiona las prácticas de los adultos en este proceso de tratar de diferenciarse, pero también de construir una identidad. Entonces, más que estrategia, me coloco siempre, quizás por la experiencia que tengo también en docencia, aunque reitero lo que ya decía en el, digamos, segmento pasado, pues que de alguna forma lo pienso desde mi función, desde mi rol siempre, ¿no? Y en ese sentido, me parece muy útil recordar que yo fui adolescente, recordar qué hacía en esa época, tratar de tener cierta empatía con los estudiantes. Hay quien habla, y esto lo digo a partir de mi experiencia también como investigadora, dialogando precisamente con docentes de educación secundaria y telesecundaria, que una de sus estrategias
algunos lo decían, me los gano. ¿Cómo me los gano? Bueno, me los gano brindándoles afecto, tratando de escucharlos, de atenderlos, teniendo consideración por ellos, dar tiempo, dejar a un lado el programa de estudios. Esto no es probablemente políticamente correcto, pero es dejar a un lado para escucharlos, para tomar en cuenta sus intereses, para hablar de lo que a ellos les importa. Es lo que en este momento me sugiere su pregunta, profesor, y bueno, pues le agradezco porque me ayuda a recuperar esas conversaciones con otros docentes en algunas entidades federativas. Bien, comentamos algunas de las opiniones, que nos están dejando en el chat. Tenemos aquí al profesor Juan Pablo Flores, excelente conferencia, muy interesante. La profesora Mayra Gallegos dice, es muy complicado educar con autoridad sin que se sientan agredidas los alumnos. Tuve que enfrentar una denuncia porque un alumno me acusó ante la Comisión de Derechos Humanos. El profesor Enrique Gibón, tenemos que establecer normas y reglas con límites. Vamos con la segunda pregunta por parte de la maestra Rocío Chávez y dice, actualmente la figura de autoridad ha tenido una resignificación. ¿Cómo es que el docente debe ceder o compartir el poder a los menores de edad? Sí, este tema del poder, yo decía en el segmento pasado que no significa, en realidad hay asimetrías y también hay una función como docente que no podemos dejar de lado. Por supuesto que estamos como adultos y siendo especialistas en la educación de alguna manera, no es dejar hacer totalmente, hay ciertos criterios que orientan la convivencia, por ejemplo, ¿no? en las clases, en los distintos ámbitos de la institución educativa y que pues son esos valores, ¿no? que hay que promover y a veces es ir en contra de lo que algunos estudiantes, algunos jóvenes hacen, ¿no? Por algo somos también esa figura importante, ¿no? El contexto actual nos coloca frente a otros desafíos. Antes también lo que se escucha en algunas reflexiones docentes es que había un común acuerdo entre la familia y las escuelas, ¿no? Eran aliados estratégicos. No significa que no lo sean ahora, sin embargo es mucho más complicado porque a veces hay valores compartidos y otros no, ¿verdad? Hay modos de educar a los hijos que no necesariamente el colectivo docente comparte. Entonces, bueno, me parece que en este sentido es importante también poder conocer a las familias, poder dialogar con ellas, cuando en el momento en el que se inicia un ciclo escolar es relevante también si hay una elaboración de las normas con los estudiantes, si hay acuerdos establecidos, pues también que las propias familias los conozcan, ¿no? Que sepan cuáles son los acuerdos, cuáles son los valores comunes, compartidos que se van a promover en la escuela y que también ellos apoyen, ¿no? E independientemente de sus propios valores familiares, la institución educativa está asignada para formar en algunos que están establecidos en la propia legislación, ¿no? No sé si de alguna manera estoy aportando algo a esta interrogante planteada, pero bueno, habrá oportunidad para volver y precisar otras ideas con las propias intervenciones de ustedes. Excelente. Tenemos muy buenas reflexiones en los comentarios. Por ahí nos dice Patricia, si queremos fomentar el pensamiento crítico, debemos involucrar y confiar en los alumnos para construir la disciplina. Norberto, la autoridad se puede ganar mediante la admiración y la relación. Anayeli Hernández Toris, desde mi perspectiva, el término de autoridad no significa tener la razón en todo o tomar las decisiones solamente como docente, sino guiar la toma de decisiones a favor de toda la comunidad educativa. Citlali López Mora, considero que la autoridad es la capacidad de influir en los demás para que actúen de manera responsable y consciente.
correspondiendo al logro de los objetivos de la organización social en la que participamos. En este caso, los docentes, directivos y personal de apoyo debemos ser el ejemplo del cumplimiento de esta normatividad escolar para poder entonces ejercer autoridad moral cuando intervenimos en tratar de generar un cambio de conducta en nuestros estudiantes con la finalidad de favorecer la sana convivencia y el establecimiento de hábitos saludables. Muy interesante la reflexión de la maestra Citlali. Y vamos con la siguiente pregunta. Nos la hacen desde la Supervisión Escolar 126 Preescolar General y dice, frente a esta concepción democrática, doctora Concepción, ¿usted qué considera? ¿Sería mejor hablar de acuerdos para la convivencia o de normas? Qué interesante. Bueno, antes de entrar con esta pregunta, lo que yo quisiera comentar es fundamental, es a propósito del papel de los docentes. Creo que un elemento clave es educar con el ejemplo, ¿no? Esto no lo quiero dejar pasar. Es fundamental que los estudiantes se den cuenta de la coherencia, de que seguimos los mismos principios que hemos estipulado para ellos, que también nosotros nos comprometemos con esas normas. Eso es sumamente valioso y más en la edad de los adolescentes, ¿no? Que están con un espíritu sumamente crítico. Y la otra cosa también que quiero destacar a propósito de los comentarios que me parecen sumamente valiosos y creo que mejor que ustedes no lo hubiera dicho yo, quiero destacar que justo para mí, si bien yo tengo la palabra, estoy en esta conferencia, me parece sumamente valioso que ustedes, además de plantear preguntas, den comentarios, den sus propias posturas, porque estamos hablando con docentes que tienen una amplia experiencia en educación básica. Entonces, se los agradezco. Y ahora sí, en el tema de la pregunta, nada más para que no se nos olvide, si me hace favor, maestra, de recordarlo. ¿Considera que sería mejor hablar de acuerdos para la convivencia o de normas? Fíjense que yo ahí pueden ustedes considerar que tengo una posición bastante laxa. Me parece que puede ser reglamento, ¿no? Es un conjunto de normas que regulan la convivencia y en sentido estricto, literal, puede ser reglamento, pero de un tiempo a la fecha se ha tratado de hablar no de reglamentos, sino de acuerdos, para tratar de destacar un enfoque formativo, ¿no? Y porque este discurso del reglamento probablemente se asocia con una época más tradicional en donde los estudiantes no participaban. Está bien, yo lo que diría es, lo importante es ese conjunto de normas, de criterios para regular la convivencia. Se llamen como se llamen, tengan el título que tengan, lo importante es que revisemos qué valores subyacen a esa norma, qué valores los inspiran, cuáles son los elementos claves que consideramos que deben de estar ahí, ¿no?, para regular la convivencia, y que esos acuerdos o esos reglamentos en educación básica que se construyan de manera colectiva, que se tome en cuenta a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños desde el inicio del ciclo escolar y que haya periodos para su revisión. Las normas tienen que cambiar con el tiempo, se tienen que ir ajustando, hay que ir revisándolas, reitero, periódicamente y hacer ciertos reforzamientos positivos a lo largo del ciclo escolar, ¿no? Esa es mi opinión. Puede haber otras maneras de pensar, pero si me preguntan qué opino, pues eso es lo que yo diría. Bien, muchas gracias. Continuamos con los comentarios en el chat. Por ahí nos dice el profesor Alan Flores, los valores han cambiado, la autoridad de nosotros, los maestros, ya no es respetada por los jóvenes en el nivel de secundaria. Anayeli Hernández dice, es el eje central para que se logre un objetivo o meta tomando en cuenta la diversidad que les rodea, sus opiniones, comentarios y o situaciones que se presenten, incluyendo el ambiente. Preescolar de Susi nos dice, qué importante retomar el programa de escuela para familias. Las actitudes de disciplina positiva se adquieren en el primer escenario social, el hogar. Vamos con la siguiente pregunta, nos dice la profesora Adriana Moreno.
¿Qué nos recomienda para disciplinar a los alumnos de preescolar que hacen muchos berrinches? Bueno, yo no soy especialista en educación preescolar. El tema, yo destacaría el trabajo en colaboración con la familia, sí es importante. Yo creo que ahí, esto que ustedes están diciendo me da para comentar que hay unas estrategias que tienen más un corte especializado, ¿no? Y una atención mucho más específica de un grupo pues diverso, ¿no? Interdisciplinario. Habría que ver, ¿no?, las razones del berrinche, porque finalmente, primero, ¿a qué estamos llamando berrinche?, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos tienen estos niños que no tienen los demás? Y poderse acercar. Yo creo que aquí es muy importante con las familias. Yo sé lo que significa también en este contexto lograr que las familias se acerquen a las escuelas. Hace poco en un estudio como parte de los trabajos en la maestría en gestión de la convivencia, identificábamos que hay actualmente muchos niños que viven la mayor parte del tiempo solos porque los padres trabajan. Quien se acerca más a la escuela, comenzamos a ver el papel de los abuelos, ¿no?, o de otro tipo de tutores. Ustedes seguramente han de tener una experiencia similar, entonces sí es complicado. Es muy fácil desde aquí mi propuesta de mayor acercamiento a las familias, pero bueno, eso es lo que me parece importante de señalar. Y el otro asunto es que las escuelas, los docentes necesitan un apoyo de otros. Creo que no es suficiente con el colectivo docente, se necesita apoyo de otras instancias, y ahí habría que ver cuáles son los aliados que podemos identificar como estratégicos, ¿verdad? Otras instituciones que están más cercanas al entorno en donde trabajamos para poder buscar ayuda, ¿no? Pues es lo que me parece importante destacar en este momento, ¿sí? Gracias, doctora. Continuamos con algunos comentarios. Minerva Soberanes nos dice: coincido en que la palabra clave es acompañamiento. Ahí reside el cambio de paradigma de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Mari nos dice: la disciplina inicia en el hogar. Lo importante es seguir construyéndola en cada etapa de sus vidas. Clara Galloso dice: la disciplina es una forma de vida que ayuda a una mejor organización y convivencia. Para ello son necesarias las normas consensuadas y elaboradas en colectivo con compromisos compartidos. Anayeli nos dice: suele ocurrir que los reglamentos o normas de convivencia escolares nacen en la mayoría de los casos en los colectivos docentes. Pocas veces estos surgen en consenso con madres, padres de familia y por supuesto con los propios alumnos. La profesora Leticia Cordero: considero que a nivel secundaria es muy importante la higiene. Quizá por eso ocupe uno de los primeros lugares en la norma. La siguiente pregunta, por parte de Ernestina Domínguez, dice: ¿qué debemos de trabajar en nosotros mismos para no caer en el autoritarismo y mantener la disciplina en el aula? Bueno, pues a mí lo que me ha funcionado, pensando nuevamente en mi experiencia con el diálogo, la conversación con docentes, es en poder pensar en quiénes han sido nuestras figuras de autoridad en las distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Quiénes han sido relevantes y por qué, a quiénes son a los que más recuerdo, cuáles son las razones, positivas o negativas. Es decir, que este proceso de recordar las figuras de autoridad también me pueden dar pistas para poder entender por qué soy como soy, por qué ejerzo, ¿no?, la autoridad, cuáles son, pensando ya no en la familia, sino en el contexto educativo, cuáles son los docentes que han influido, de quién he aprendido a ser como soy docente. Yo creo que sí son elementos que nos pueden servir, ¿no? Este proceso de reflexión, desarrollar narrativas para compartir con otros, buscar espacios de reflexión
otros colegas, para mí es fundamental, ¿no? Pero fíjense que también, además de esto, lo que no quiero dejar de decir cuando hablamos de la familia es comentarles que también en la reflexión en talleres, con grupos de docentes, sale muy recurrente la idea de que es la familia a la que le corresponde formar en valores, ¿no? Y esto tiene que ver con también cómo le hacemos para ir dando elementos para que los estudiantes se adhieran, se apropien una norma, ciertas convicciones, ciertos valores. Dicen, a la escuela lo único que le toca es reforzarlos. Reitero, la frase seguramente ustedes la han dicho o la han escuchado. A la familia le toca educar en valores y a la escuela reforzarlos. Y yo lo que diría es, al menos mi postura es que no solamente nos toca reforzar valores, porque hay valores que nos toca compartir, dado que formamos parte de una comunidad, no solamente una familia, de una comunidad, de una entidad federativa, de una nación. Y esos valores puede ser que no se estén formando en la familia. A lo mejor se forman algunas bases, pero hay otros valores, por ejemplo, para la tolerancia, para el respeto a las diferencias, por ejemplo, no digo más, el tema de qué significa la libertad. Habría que ver en qué medida lo que se hace en la familia aporta para reforzarlos en la escuela. Pero hay otro conjunto de valores que no se refuerzan, sino que se tienen que cultivar y promover en la escuela. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta por parte del profesor César Garza y dice, ¿cómo podemos ejercer empatía sin llegar a dar apertura para que el alumno nos llegue a considerar amigos y que se pierda esa línea de respeto? Sí, eso es sumamente complicado. Yo espero que en los propios comentarios que vayan apareciendo en el chat lo señalen, pero efectivamente no somos amigos, ¿no? Yo creo que ahí es nuevamente reconocer esta idea de que somos iguales en derecho, merecemos un trato digno, te considero, te escucho, pero yo tengo una función específica, en ese sentido, una responsabilidad además como adulto, y reitero lo que les dije en el segmento pasado, por algo me preparé, estudié en una escuela normal, estudié una licenciatura y muchos de ustedes estudios de posgrado, especializaciones, para dar una atención especializada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la empatía, la consideración por el otro, a veces nos lleva a ponerlos en el zapato del otro, pero el zapato del otro puede ser de una talla más pequeña que la mía, no me queda, entonces no es tan fácil, ¿no? No es ponerme en el zapato del otro, ¿no? Sino es tener consideración, es tener solidaridad, apertura, comprensión. Yo les decía, fui adolescente y en algunos momentos con unos actos de rebeldía, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes, a lo mejor algunos sí fueron bien portados, y esa experiencia de lo que implica ser adolescente nos puede ayudar a tener cierta consideración, pero no tolerar, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se deben dejar pasar. ¿Y cuáles son? Pues aquellas que afectan la dignidad de la persona, sea el adulto o sea otro adolescente, otro escolar, en fin. Gracias, doctora. Tenemos algunos otros comentarios, los cuales me gustaría compartir con usted para ir cerrando. Y tenemos por parte de Selene López, buenas tardes. Considero que es imprescindible que existan acuerdos de convivencia que permitan que todos los actores de la escuela apoyen y construyan un ambiente de paz. Arisbe Ábrego nos dice, las normas y disciplina nunca dejarán ser parte del quehacer educativo. Por acá también nos dice la profesora Cristina Villa, hay familias que sí te permiten ese acercamiento, pero en otras no, y hasta se molestan cuando las quieres apoyar. Carlos López nos dice, saludos desde la UPN, gracias por todo su apoyo, consideraciones y experiencia, un lujo tenerla como acompañante en nuestro proceso formativo.
Tenemos también por acá una comentario, pregunta de Inés López. Dice, agradecida por esta conferencia, me gustaría que nos orientara brevemente para formular los reglamentos o conjuntos de normas en el nivel de preescolar. Muy bien, fíjense que ahí concretamente por el tiempo que tenemos, yo lo que les recomendaría es que vayan y busquen en internet análisis de reglamentos en la escuela, análisis de reglamentos escolares y de aula, y encontrarán distintos apoyos desde Mejoredu, por ejemplo, y un libro en particular que aparece también, si ustedes regresan la información que les puse en el primer segmento de las fuentes de información empleadas para armar la conferencia, ahí van a encontrar concretamente, hay incluso una lista de cotejo, una sugerencia de cómo evaluar y analizar y elaborar reglamentos hacia el final, como anexo de ese estudio del cual les comentaba que fue publicado en el 2015. Yo hasta ahí lo dejo por el momento porque estamos ya cerrando el programa. Muchas gracias. Doctora Concepción, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, agradecemos su valiosa e importante participación en este ciclo de conferencias. Gracias, muchas gracias a ustedes y a todos los que han estado con nosotros en este momento a través de YouTube y del canal del ILCE. Gracias. Lamentablemente el tiempo de nuestra transmisión ha finalizado y antes de irnos les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita para nuestra quinta y última sesión de este ciclo de conferencias titulado Diálogos para una cultura de paz en las escuelas, valores que nos unen, respeto que nos fortalece. Muchas gracias y hasta la próxima.